Hola, aquí habla la doctora Angelique Hart desde Los Álamos, en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Aquí tenemos una clínica integrativa y holística donde usamos muchos técnicos diferentes. Últimamente he usado Live O2. El Live O2 es muy importante en todo lo que hago yo y yo quiero hacer una charla sobre cómo trabaja esto y cuáles son los beneficios. En primer lugar, el Live O2, ese sistema da un nivel de oxígeno súper alta, más alto que lo que uno puede tener en el cámara de oxígeno hiperbárico. En segundo lugar, con ese sistema podemos dejar aflojar de los tóxicos muy fácil. En el tercer lugar, se baja la inflamación después de solo 15 minutos. Y en cuarto lugar, cuando uno hace mucho ejercicio, se aumenta el ácido láctico normalmente. Con ese sistema eso no pasa, pues uno puede hacer mucho ejercicio, entrenar para algo muy difícil y el día siguiente no hay ninguna forma de dolor. Pues por eso, esas son las cuatro cosas que son muy importantes para usar ese sistema. Ahora voy a darle la explicación cómo trabaja esto, cómo es posible que uno pueda obtener los niveles de oxígeno tan alto. Pues vamos a demostrarle cómo lo hacemos. Hola, gracias por venir. Gracias. Vamos a conectarle. Aquí tenemos la máscara. Esa máscara está conectada con la bolsa. La bolsa grande tiene 100% de oxígeno, 100%. Abajo hay una bolsa pequeña. En esa bolsa tenemos de 11 a 15% de oxígeno. Depende de la altitud de donde estamos. Aquí estamos en Los Álamos, estamos a 7.500 pies. Pues en esa altitud estamos con solo 15 o solo 11% de oxígeno en lo bajo. Pues ella va a ponerse la máscara. Y ella puede respirar normal, pero está respirando esta, que es 100% de oxígeno. Vamos a poner un chequeo, a ver cómo es el nivel de oxígeno de ella. Y eso podemos hacer con cosas muy profesionales, pero también podemos usar algo solo en el dedo. Ok, puedes parar. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy es caminar. Cuando ella camina, va a subir el ritmo del corazón. Y cuando se sube el ritmo del corazón, aumenta la circulación. Ahora estamos en un nivel de oxígeno bastante bien. Vamos a aumentar un poquito más. Y después de 3 minutos de caminar, cambiamos de la bolsa grande a la bolsa pequeña, que solo tiene los 11%. Pues cuando cambiamos por medio de esto. Cuando cambiamos, ella va a respirar un nivel de oxígeno muy bajo. Normalmente, después de 30 segundos, cuando se baja el nivel de oxígeno en el cuerpo, el cerebro va a pensar, ¡oh! Hay un problema aquí, estamos en emergencia, tenemos que abrir todo el sistema vascular para aumentar el poco oxígeno que tenemos. Y cuando eso está todo abierto, todo el sistema vascular está todo abierto, otra vez lo pongo en 100%. Y en ese momento, todo ese oxígeno entra por todo el cerebro, todo el cuerpo, y en ese momento las células van a trabajar mucho mejor. Las células flojan los tóxicos y se hace más pequeño. Entonces también eso ayuda a
hacer mejor, hacer menor la inflamación que hay y se abre el sistema vascular aún más. Entonces, eso lo hacemos como 3 veces dentro de 15 minutos. Y cada vez cuando lo hacemos, es un efecto enorme de bajar inflamación, subir oxígeno, abrir todo el sistema vascular. Acabaste esto, ya lo he hecho varias veces. Sí. ¿Qué has notado? Bueno, los beneficios son increíbles e instantáneos, porque lo primero que sentí cuando se bajó el oxígeno, ¿no? Era como más esfuerzo, un poquito, aparte de estar caminando o caminando más rápido, era como un esfuerzo, pero al minuto que el oxígeno subió, era como que si era una presión increíble hasta en mi cerebro, que me puse como alerta, o sea, me puse, es la primera vez que sentí mi cerebro. Yo sé que se escucha un poquito extraño, pero una alerta del cuerpo entero, viscularmente y cerebralmente. So, en este momento me siento súper enfocada, alerta, tengo energía como que si me hubiera tomado 3 tacitas de café y es increíble, me siento súper bien, súper vital. Sí, la vitalidad. Mucha gente me dice que en ese momento también se siente como un momento súper caliente. Sí, yo estoy sudando en ese momento. Sí, Uno se pone súper caliente porque es como que el sistema del oxígeno y no oxígeno y actividad y no actividad es como que te activa algo tan celular, metabólico que la temperatura del cuerpo se activa inmediatamente y empiezas a sudar y a sentir caliente, pero uno se siente increíble físicamente. Eso es muy importante porque en esta clínica hacemos mucho para detoxificar a la gente y a muchas veces las pacientes no pueden detoxificarse si no pueden sudar. Sí. Y con ese sistema, después de 2 a 4 veces, ya comienza a sudar. Sí. Y así se deshacen los tóxicos. Es perfecto. Bueno, tóxico, y como has descrito anteriormente, los tóxicos también contribuyen a la inflamación. Absolutamente. Y cuando uno tiene, digamos, si es sano o tiene problemas de salud como el cáncer y diabetes y problemas musculares, esa inflamación te afecta y no te deja sanar en la manera que puedes sanarte. Y este sistema para mí ha sido un sistema parte de mi plan de sanarme del cáncer. Y eso ha facilitado mucha energía, mucha salud y bienestar en este proceso. Eso es increíble. Perfecto. Hemos notado también para los atletas que haciendo ejercicio con 100% de oxígeno, como 15 minutos, no más, porque más no va a estar bien, pero 15 minutos todos los días, pueden hacer mucho más de lo normal. Sí. Pues pueden aumentar, crecer los músculos mucho más rápido. Porque el día siguiente no hay dolor. Y eso me di cuenta definitivamente, instantáneamente, porque me encanta escalar las montañas y correr en las montañas, y haciendo este proceso con Dr. Hart, el Level 2, yo no siento tanto dolor muscular al siguiente día porque el ácido láctico se ha bajado al beneficio de tener este tratamiento de oxígeno. Y no solo es en los músculos, pero también hemos notado en cantantes y músicos que después de hacer ese ejercicio, con el efecto de realmente funcionar mejor, en general, mucho mejor el voz, la manera de poder hacer la altura del voz y bajar, increíble la diferencia de antes de hacerlo y después. Hay una diferencia grande. Increíble para los cantantes. No, eso para mí es chéverísimo, como dicen las personas. Sí. Son los beneficios de este sistema para recapitular para la gente. Sí, los beneficios realmente es aumentar el oxígeno, siempre va a estar bien para la salud. De esa manera podemos detoxificarnos, podemos hacer más ejercicio, empujar más sin tener más dolor día siguiente. Podemos bajar inflamación muy rápido. Pues esos son los más importantes, yo creo. Sí, y aquí vamos a incluir un video para que visualmente puedan ver los beneficios
del LiveO2 dentro del cuerpo en aspecto celular. Y Dr. Hart, ¿dónde la gente puede encontrar más información acerca del sistema, acerca de usted? Sí. Siempre hay dos websites que podemos mencionar. El primero, naturalmente, es el LiveO2, liveO2.com. Sí, liveO2.com. También en mi website se puede ver no solo el LiveO2, pero también los otros técnicos que usamos junto con el sistema, que aumenta todo. Y mi website es holistichealing.care. holistichealing.care. Y vamos a incluir eso en unos segundos. Muchas gracias, Gracias Dr. Hart. a ti. ¿Alguna nota final acerca del LiveO2? Pero creo que ha compartido todos los beneficios, muchos de los beneficios, hay muchos más, muchos de los beneficios. Muchas gracias por compartir hoy. Gracias a ti. Did you know that body water oxygen is the hidden key to good immunity? Think of your white blood cells like little soldier fish in a fishbowl, swimming around and fighting bugs, but breathing water. Now think of oxygen training like a bubbler in the fishbowl. Doesn't it seem like the soldiers in a well-oxygenated fishbowl would defend your body better? Now let's think about those brownout areas caused by that vascular inflammation. Each area is a clump of cells in a low energy state, downstream from a bottleneck blood supply, mostly hidden from your immune system. So, if you were a disease, where would you hide? Those brownout areas create habitat for disease, so less habitat is less disease. And if you were living in a brownout area, wouldn't you and your buddies go out to play when the immune defenses got weak? Some first-time oxygen training users get a fever of 102 degrees about 48 hours after their first oxygen training session. This is an immune rally, and the fever tells that an increase in body water oxygen has energized their immune system and that the oxygen opened up their vascular system enough to dump pathogens hiding out in those brownout habitats, and that there were enough of them to trigger a whole body cleanup. We also notice that those challenged users quickly recover the rest of the way with another oxygen training session. Have you ever noticed that people usually get seriously ill about 2 months after a bad stress event? It takes these 2 months for the combined loss of immune energy and brownouts to brew up the combination of bugs and weakened defenses that enable serious disease. So, when you're in stress, doesn't oxygen seem like the best defense? And if you're ill, doesn't it seem like oxygen was probably what went wrong in the first place, and the best place to start your recovery? Let's imagine your body's immune system is an army. Without oxygen, they're grunt soldiers with only 1/19 of their maximum power. Now, let's imagine those same soldiers swimming around in a body water saturated with oxygen so that each soldier has up to 19 times more energy, like a ninja.